Entonces, el estado zwitterion, pues, digamos que es la manifestación de esa característica que tienen los aminoácidos de poderse comportar como bases o como ácidos. ¿Cómo se comportan como bases? Pues yo ya les había dicho que una base es una molécula que tiene la capacidad de recibir protones y un ácido es una molécula que tiene la capacidad de liberar protones, ¿listo? Recuerden que un protón es una carga positiva en última, ¿no? Una carga positiva. Y recuerden siempre que un hidrógeno está compuesto por una carga positiva, que es el protón, y una carga negativa, que es un electrón. No tiene nada más. Entonces, si yo pierdo una carga positiva, es decir, el protón, me va a quedar una carga negativa en la molécula. ¿Listo? Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este es el estado zwitterion, el estado en el que las cargas que la carga total o la carga neta del respectivo aminoácido es cero. En este caso, esta carga es cero porque la carga del grupo carboxílico es negativa y la carga del grupo amino es positiva. Entonces, positivo, una carga positiva y una carga negativa, la carga neta de esto es cero. Miren acá, tenemos que no hay carga negativa en el grupo carboxílico, pero sí hay carga positiva en el grupo amino, entonces vamos a tener una carga neta positiva. ¿Listo? Y acá vamos a tener una carga negativa en el grupo carboxílico y no vamos a tener carga en el grupo amino. Bien. Y por eso va a ser una carga negativa, entonces menos 1. Entonces, este sería el estado zwitterion. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona la cosa? A ver, en este caso, ¿por qué creen o qué creen que produciría que este grupo carboxílico libere un protón? ¿Qué se les ocurre o qué piensan? ¿Qué tipo de cambio en el ambiente? ¿Ustedes creen que se podría afectar por el pH, por ejemplo? ¿Qué dicen? Si yo aumento la cantidad de protones en el ambiente, ¿qué pasa con el pH? Digan lo que se les ocurre. Ok, sube. El pH va de 1 a 14, ¿sí? De 1 a 14. Cuando el pH es menor, el pH es más ácido. Es decir, de 7 para abajo el pH es ácido y de 7 para arriba el pH es básico. ¿Listo? Cuando yo tengo una gran concentración de hidrogeniones, que son estos protones, el pH es ácido y por tanto es un pH bajo. Entonces, si yo tengo una liberación, si yo tengo una gran concentración de estos protones, vuelvo a hacer la pregunta, ya con lo que les expliqué, ¿cómo será el ambiente? ¿Ácido o básico? ¿Cómo será ese pH? Ácido. Muy bien. Entonces recuerden y no se les olvide, un ambiente ácido es un ambiente que tiene una gran concentración de protones, de estas cargas positivas, pero especialmente protones, solamente protones. Y sí, bien. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Listo? Esa es la ecuación del pH. ¿Por qué? Porque yo mido entre mayor concentración sea del pH, perdón, mayor concentración sea de los hidrogeniones, menor será el pH. ¿Listo? Entonces, miren esto tan interesante. En este caso, lo que yo les podría decir es que si estuviéramos hablando del pH, aquí el pH sería 0, aquí el pH sería 0, digamos exagerando, o 1, y aquí el pH sería básico, ¿sí? Entonces, aquí sería, ¿cómo sería el pH? Aproximadamente neutro, ¿sí? Digamos, esto no es tan exacto así, luego les hablaré, pero es para que comprendan el concepto. Entonces, si yo lo tengo, el ambiente, el aminoácido
digamos que esto no funciona tanto como les estoy diciendo, pero es una forma para que se aprendan por qué el aminoácido suelta hidrogeniones o no. ¿Listo? O los toma. A ver, acá, como les había explicado, ¿qué pH se supone que debería haber? ¿Ácido, básico o neutro? En esta partecita. De acuerdo al ejemplo que les di, ¿no? Aquí yo les dije que esto era ¿qué? Esta parte. ¿Mm? ¿Qué pH deberías? A ver, aquí es ácido, neutro y básico. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en un pH bien ácido. Eso significa que hay muchos protones o pocos protones. Si es ácido. Muchos protones. Muy bien, entonces siempre el aminoácido va a tratar de compensar el ambiente en el que se encuentre. Entonces, si yo tengo muchos protones acá, ¿necesito más protones o no necesito más protones? ¿Qué creen? Si yo ya tengo muchos, ¿necesito liberar más protones al ambiente? No. ¿Qué es lo que tendría más sentido? Que el aminoácido, al ver que hay muchos protones, coja uno. Entonces, cuando estamos esta disposición, lo más probable es que el ambiente sea ácido porque el grupo amino va a tener un protón pegado. ¿Listo? Porque dice, uy, no hay demasiados protones, entonces voy a tomar al menos uno para que no haya muchos protones en el ambiente. Entonces, por esa razón, este aminoácido está jugando un papel de base, porque está tratando de disminuir la acidez del medio. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre si yo empiezo a aumentar el pH, es decir, a que el aminoácido deje de ser tan ácido? Entonces voy disminuyendo la cantidad de hidrogeniones que hay en el ambiente. ¿Cuál es una posible respuesta de este aminoácido frente a la disminución de los protones si él siempre busca compensar ese entorno que está cambiando? ¿Qué creen cómo lo compensa? ¿Cómo compensa este aminoácido el hecho de que empiecen a disminuir los protones en el ambiente? ¿Libera? Libera un protón, muy bien. Claro, si están disminuyendo la cantidad de protones, el aminoácido como siempre va a buscar compensar, pues entonces va a liberar, le va a decir, mire, le ayudo porque se le están acabando los protones, le voy a liberar un protón. Pero mira que cuando tenía suficientes, es decir, cuando estaba bien ácido, eso depende de cada aminoácido, pero cuando está bien ácido, el aminoácido dice, yo para qué le voy a liberar protones, antes venga y deme uno que a usted le sobran los protones. Pero si empiezan a disminuir esos protones o esos hidrogeniones, que es la misma cosa, pues entonces el aminoácido, entonces cuando el aminoácido está funcionando ya como un ácido, ¿listo? Entonces, el aminoácido, ¿cuándo libera este protón? Cuando aumenta el pH, ¿listo? Entonces, miren acá, entonces aquí se hace el estado suiterión, pero miren que ese aumento del pH todavía no es tan intenso como para que este grupo amino diga, bueno, yo también le regalo mi protón. Todavía dice, no, pero un momentico, usted todavía tiene, pues, tiene menos protones, pero todavía no tiene tan poquitos. Entonces, el que es más propenso a regalar el protón es ese grupo carboxílico, ¿listo? Y pues como ya habíamos hablado, al liberar una carga positiva, que es un protón, pues deja una carga negativa en ese grupo carboxílico, que es igual a un electrón. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Y por qué este estado deuterión? Porque el estado deuterión es cuando el grupo amino es carga positiva y el grupo carboxílico es carga negativa, y esas dos cargas terminan siendo una carga neta de cero. ¿Listo? ¿Claros? ¿Los demás claros? Necesito saber que todos estén claros porque eso sí es muy importante. No les dé cosa hablar. Claro. Ok, listo. Bien. Y bueno, y acá, a ver, ustedes terminen de explicarme qué pasó y por qué. ¿Qué creen que habrá pasado con el pH en esta parte? Medio está tan básico
que el NH3 como que libera ese hidrógeno y después se queda dos. Exacto. ¿Y cómo estará la concentración de hidrogeniones si es bien básico? Muy bajita. Muy bajita. Entonces, mira que es como lógico que entre más disminuya la concentración de hidrogeniones, más la molécula o el aminoácido es propensa a liberar esos hidrogeniones al medio. ¿Listo? Entonces, por esa razón, este aminoácido tiene una función doble, dependiendo del ambiente. Si el ambiente es muy ácido, funciona como base porque siempre va a tratar de compensar, y si el ambiente es básico, funciona como ácido. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a pasar de diapositiva, me dicen cualquier cosa. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver cómo es que puede funcionar el grupo, por ejemplo, acá el citerión. Recuerden que es citerión, ¿por qué? Porque tiene el menos acá y el más acá. ¿Y cómo funciona como ácido? Pues cuando libera un protón. Entonces, mire, si se libera un protón, queda así NH2, liberando un protón o un hidrogenión y queda así. ¿Listo? Y el citerión puede ser también una base. ¿Por qué? Porque puede tomar este hidrogenión que había liberado previamente, captarlo y disminuir la cantidad de hidrogeniones, y entonces este grupo carboxílico pues puede funcionar como base o como ácido dependiendo del pH. ¿Listo? Digamos, esta es, digamos, la explicación con dibujitos más bonitos, donde ustedes se dan cuenta que el aminoácido puede estar así normal. Este es el COOH. Miren que el carbono tiene un doble enlace con un oxígeno y tiene un enlace con un grupo hidroxilo. Cuando aumenta el pH, es decir, cuando disminuye la cantidad de hidrogeniones, digamos, lo que va a tender este grupo carboxílico y especialmente este hidrógeno es a liberar un protón. Cuando disminuye esa cantidad de hidrogeniones, se libera un protón y pues queda este oxígeno con una carga negativa, es decir, con el electrón que tenía el hidrógeno. ¿Listo? Y bueno, pues acá es la función cómo se da cuando el pH disminuye y la concentración de hidrogeniones aumenta. Pues en este caso, este grupo carboxílico que estaba sin protón, toma un protón y por tanto se convierte ese grupo carboxílico en una base. ¿Listo? Porque toma o capta protones.